Dios, creo tu palabra, creo tus promesas, lo creo y hoy un milagro recibiré. Padre, te pedimos que nos hables en la palabra. La palabra es luz a nuestro camino, es alimento, es claridad. Aleja, Señor, toda duda de nuestra mente. Recibimos la palabra en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Todos decimos amén. Pueden sentarse dándole gracias al Señor. Libro de Mateo, capítulo 24. El Señor Jesús habla con sus discípulos sobre las señales del fin del siglo, que viene siendo del mundo de igual manera. Ahora, el mundo conocido bíblicamente tiene una métrica. Se conecta con los 7 días de la creación en el huerto del Edén. Y bíblicamente estamos más o menos, y quiero utilizar esa frase, más o menos en el día sexto. Está a punto de terminar, pero recuerde que para Dios 1000 años es como un día. Para Dios 1000 años es como un día. Entonces, cuando la gente dice eso del fin del mundo, lo vengo oyendo desde cuando era niño. Es más, mi abuelita, sí, pero en la mente de Dios y en el lenguaje dice que para Dios 1000 años es como un día. O sea que tu abuelita vivió muy poquito. Entonces se va a seguir hablando y tenemos que tener cuidado de estar alertas a esto. Mateo 24 son señales del fin del mundo y debe ser nuestra preparación. Le cuento algo. Cuando nosotros vamos a entrar en una competición, en un examen, por ejemplo, o en una competencia atlética, entre más nos preparamos para el examen, estamos más relajados. Entre más nos preparamos para ese juego atlético, nos sentimos mejor. Hay la adrenalina, la preocupación y estar alerta y todo esto, pero lo que baja la preocupación es el conocimiento. Lo mismo sucede con las señales del fin del siglo. Entre más conocemos de la palabra puntualmente escrita, profética, y la leemos, la estudiamos, y el Señor en su gracia y misericordia nos va dando revelación, estamos más tranquilos. ¿A su nombre? Muy bien. Las señales del fin, Mateo 24, versículo 3 al 14. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Diga conmigo: tu venida. El tema de la venida del Señor ha sido interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, hay una comunidad religiosa que dijo que en 1914 iba a venir, cuando en la Primera Guerra Mundial. Y después dijeron: oh no, en la Segunda Guerra Mundial. Después dijeron: no, sabes que vino de manera espiritual. Por eso es importante leer la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, primero, que Jesús estaba en el monte de los olivos, en una parte de la historia donde él había muerto, había sido sepultado, resucitó al tercer día. Tome cuenta los números, al tercer día, y por 40 días se presentó a mucha gente dando testimonio de su resurrección. 40 días. 40. Del número 40 al 50, que son 10 días, los discípulos subieron a Jerusalén y estaban ahí unánimes orando. 10 días claves donde tenían todas las cosas en común, estaban orando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Ahora, en el día 40, Jesús está en el monte de los olivos. Subraya eso o anótelo, en el monte de los olivos. Esto es clave. Y dice la Escritura que cuando él es elevado hacia el cielo, hay un ángel que se queda, o ángeles, mirando, hablando con los discípulos, porque ellos están mirando la partida física y literalmente el que había resucitado. Y les dijo: ¿qué están mirando al cielo? A este Jesús, así como le habéis visto ir, le vas a ver regresar. Ahí tenemos varias claves. Monte de los Olivos, la manera en que ascendió, descenderá. ¿A su nombre? Así está la Escritura.
Entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercan aparte, le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, la Biblia habla mucho de montes, y estos montes son lugares elevados y sagrados porque Dios ahí se ha manifestado. Con Moisés, con Elías, monte de los olivos. Ese es para todo un tema, ¿no? Ellos quieren saber qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Esa es la pregunta. Jesús, a la pregunta que sus discípulos están describiendo, piden señales, algo que va a suceder antes a su regreso. Ahora, Mateo 24, versículo 5, habla de que vendrán falsos cristos y profetas. Señal importante: no se dejen engañar. Ahora, lo que a veces hacemos nosotros es culpar a la persona que está hablando falsamente. El Señor no dijo: acusa al que habla falsamente. No, dijo: ustedes tengan cuidado de que no sean engañados. ¿Cómo entonces podemos no ser engañados? Leyendo nuestras escrituras. Tengo que leer mi Biblia. Tengo que meditar en la palabra. Cuando oigo a alguien que es falso, por la palabra yo sé que es falso. Yo estoy claro, estoy bien. Mi trabajo es no dejarme engañar. ¿A su nombre? Entonces hay gente que se pone a pelear, dice: este es un falso. En las redes sociales tú lo miras y la gente empieza a hacer el hater, que es lo que llaman, a tirarle de cosas, y que sin darse cuenta que en lugar de minimizarlos, los impulsan, porque más gente tiene curiosidad, pero no se enfocan en la verdad, en lo bíblico puntual, que es donde está nuestra claridad, nuestra revelación, y que tiene mucho que ver con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no vivimos preocupados. Vendrán falsos profetas y falsos cristos. Vendrán. Ese otro punto. No es ¿por qué vienen pues? ¿Por qué mienten? ¿Y por qué ese es un falso? ¿Por qué? Yo diría: ¿por qué no lees tu Biblia? Dice: vendrán falsos cristos. El Señor dijo que vendrán. No está en una mesa de debate. ¿Qué te parece? ¿Quieres que vengan? ¿Quieres que haya falsos cristos? ¿Quieres que no haya? No, Él dijo: vendrán, punto. Pero a nosotros como iglesia nos dice: velad, no se dejen engañar. Que mi corazón no se deje engañar. Que mi espíritu no se deje engañar. ¿A su nombre? Mateo 24:5 nos advierte sobre la importancia de discernir la verdad en un mundo lleno de engaños. ¿Está conmigo? Verso 26 habla de guerras y rumores de guerras. La historia ha sido testiga de conflictos. Debemos estar alertas sin dejarnos llevar por el miedo. No te dejes llevar por el miedo. Las guerras tienen varios tintes. Por ejemplo, nosotros como padres, si nuestros muchachos son enviados a la guerra porque están enlistados, nos vamos a preocupar como padres. Entonces vamos con nuestro pastor, me pongo un ejemplo, y preguntamos: pastor, un consejo. Yo voy a ir a la esquina tal día y voy a protestar en contra de la guerra. El pastor me va a decir: ¿por qué usted está enojado o enojada? Porque mis hijos están enlistados y van a ir a la guerra. Muy bien, mire, la Biblia habla de que nosotros tenemos una responsabilidad cívica con el país donde nosotros vivimos. Y es responsabilidad de ustedes y de sus hijos de cumplir con el servicio militar. Cuando es obligatorio, y si es voluntario, no tiene que ir. Pero yo le invito a orar por su presidente, por su gobierno, y en su posibilidad apoyar. Oiga, y si muere, bueno, todos vamos a morir, hermana. O sea, mi pastor aconsejándome a mí y a mi esposa, porque estamos preocupados. Esa es una de las líneas que encontramos muchas veces en las protestas. Yo lo entiendo, es válido. Es válido. Cada vez que ha habido guerras,
En esos últimos 31 años aproximadamente pastoreando en California, jóvenes vienen con sus preocupaciones y les doy un consejo. Tranquilos, se enlistan y van a la guerra. Se enlistan y se entrenan. Otros no califican, se quedan. Pero tienen una claridad de qué van a hacer. Esto no lo había hablado públicamente, pero hoy lo estoy planteando, porque estamos adentrándonos Mateo 24. Amén. ¿Sobre qué? Las guerras. Ahora, en las guerras se dice otra interpretación: nadie gana. Pierden de un lado y del otro, porque hay familias de los dos lados. Entonces, pero hay intereses en los gobiernos, en las políticas, que ese es su trabajo de ellos. Nosotros no somos políticos, ellos son políticos. No sabemos qué hay en su corazón, en su mente. Lo que sabemos que dice la palabra, que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Entonces, a Dios que pone reyes y quita reyes y trabaja en los corazones de nuestros gobernantes, Señor, yo te pido por mi presidente, por mi gobernante, yo te pido que le des sabiduría, que lo guíes en las decisiones correctas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay otras líneas en las guerras, que es la parte económica, que eleva nuestro costo de vida. Me hace recordar cuando la gasolina valía 99 centavos. 99 centavos. La Whopper también, 99 centavos. Pagaba un galón de gasolina 1.7, una Whopper 1.7. Y andabas. Cuando se elevó como a $3, todos los carros de 8 cilindros, todo el mundo quería vender. No, se hacen ajustes. Ahora, cuando se vuelve a elevar, ahorita se está elevando, se vuelven a hacer ajustes. Quiero que note una palabra que se llama perspicacia. Mira qué dominguero que estoy hoy. Perspicacia. La palabra perspicacia en un lenguaje sencillo se llama adaptación. Se va uno adaptando a las circunstancias. Y nosotros como latinos somos buenos para eso. Porque dice que si los jitomates se rompen, pues hacemos una salsa. Si los huevos se rompen, hacemos un omelette. Lo licuamos y vámonos. Se platica que cuando hubo el huracán Katrina, si mal no recuerdo, un desvío del río Mississippi, y pues hubo daños colaterales. Entonces la raza, los latinos, de los palos caídos, los árboles, las ramas, hicieron una leña y hacían un barbecue. Entonces eran unos palitos y luego unas varillas y estaban haciendo barbecue. Entonces la Guardia Nacional fue y les dijo: hey, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Tenemos hambre. Sí, pero es como un desorden. No, aquí no se quema nada, además todo está destruido. Sí, pero no. Porque querían establecer un sistema de recuperación gradual, entendible. Mi punto: algunas culturas tenemos ciertas ventajas y nosotros somos una de ellas. Nos adaptamos, perspicacia. Nos apretamos el cinturón y hacemos ahorros aquí y ahorros allá. Es más, con la harina y con el maíz hacemos, olvídate, tortillas de harina, pupusas, sopes, guaraches. Bueno, ¿para qué te cuento? Con el mismo producto hacemos un montón de cosas. Perspicacia. Ahora, como cristianos, debemos irnos adaptando y no frenar tanto. Cuando uno se pone muy rígido, muy tenso en los cambios, te puedes quebrar. Te puedes quebrar. O sea, blandito y cooperando, adaptándose a los cambios. ¿Por qué? Porque te puede enfermar. Estoy preocupado. ¿Por qué? Porque la gasolina subió. Igual, si te sigue preocupando, va a ser igual. Mejor no te preocupes, ponle lo que le vas a poner. Adaptación, perspicacia. Ahora, en Mateo 24:7, parafraseando, se habla de terremotos y de pestes. Son parte de las señales, recordando que vivimos en un mundo caído. Los terremotos vienen por movimientos de placas tectónicas, y estos movimientos hacen o causan daños en la tierra y propiedades, se pueden caer, casas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Por lo mínimo, informarnos. Por ejemplo, si vivimos cerca de un río, cuando llueva mucho y sube el agua se va a salir. Mira qué profundo que estoy. Se va a salir. En el Pájaro se ha salido, que en el 2006, se ha salido.
En 1996, 97, y ha sucedido, Paco. Nosotros vivíamos ahí. Después volvió a salirse y familias, mi familia, vinieron a nuestra casa de este lado del río porque el río se salió. Ahora, ¿cuál es el punto? Los ríos, cuando llevan demasiado agua, se salen. ¿Sí o no? Viví un tiempo en Tijuana y tenemos nosotros ahí cerros por todos lados. Y a veces se pone la gente o nos ponemos a picar los cerros para hacer lo que es un terrenito. Entonces el terrenito, lo que más vas quitando el desnivel, más vas agarrando y te dejan te dan chance, no hay tanto problema. ¿Qué sucede cuando llueve? Entonces, como viene desde arriba el agua, se deslava y ese terreno desaparece, literal. Los cañones, la parte baja, corre agua y se lleva todo lo que se encuentra a su paso. Entonces, sí hay algunas maneras que podemos nosotros evitar ciertos efectos de los movimientos de lo que llaman madre naturaleza, como la nieve, los tornados, todo eso. Viviendo una temporada en Washington con mi esposa, las casas tienen dos niveles, un subterráneo, una casa abajo y otra arriba. Entonces, cuando vienen los tornados, cuando viene la nieve, abajo. Se sabe de antemano. Ahí es donde yo agradezco mucho el sistema de reglas de la ciudad cuando nos piden de documentos, que qué bárbaros que nos piden. Solamente para revisar el terreno donde pusimos la radio en Watsonville, invertimos más de $5,000. Una persona que vino del interior del país, un especialista, compró una pala y hizo un pozo y hizo unas medidas, hay unos análisis, y al último me regaló la pala. Y yo me quedé con esa pala. Y yo dije, esta pala es la pala más cara de toda mi vida. Salió como de $5,000. Ahora, pero yo tengo que entender algo y comparto con ustedes. Están haciendo una preparación para que esa torre, primero, que no se caiga. Y si se llega a caer, que no cause daños a personas. ¿Me sigue? Entonces, las reglas nos protegen. Cuando el Señor habla de las ovejas que tiene rediles y les protegen, no es porque le está limitando. No, ya no te dejan, la religión, esto, lo otro, es por tu bien, para salvaguardar tu matrimonio, para que tus hijos crezcan de manera espiritual y saludable, tus nietos y tus generaciones. Para eso son las reglas, basado en el ejemplo que estoy dando y retomando la línea de pensamiento de terremotos, lluvias. Les digo, cuando llueve mucho, va a haber mucha agua y va a haber daños. Ahora, ¿debemos de vivir asustados? No. Se acerca la temporada de lluvia, sacamos los impermeables. Si usted dice, mi tipo de trabajo no me permite, si hay necesidad de alimentos básicos, correr a la tienda. Bueno, se acerca la lluvia, aparto una cantidad de dinero y guardo arroz, frijol, harina, café. Muy importante cobrar de café por si le visito. Entonces, y de esa manera usted dice, hombre prevenido vale por dos. Son cositas que uno puede, que está al alcance de uno. Cuando yo escuchaba en COVID, no hay rollo de papel y todo se está acabando. No han estudiado lo que se llama la cadena de suministro. Hay un lugar donde se fabrica, se transporta por barco, entra por trenes, por trailers o trenes y llegan a la ciudad y se distribuye. Se llama cadena de suministro, anote esa frase. Entonces nos acostumbramos y vivimos tan cómodos pensando que todo lo que está en la tienda de todos los colores y sabores siempre va a haber. No siempre fue así. No siempre fue así. Solo los reyes tenían ese privilegio que usted y hoy tenemos. Es más, lo tenemos mucho mejor nosotros ahora que en el tiempo de los reyes. Agua calientita, que vas a una frutería y ves fruta de todos colores y de todos sabores. Eso no existía, damas y caballeros. La cadena de suministro y el sistema administrativo político que tenemos nos da esos beneficios. Cuando se llega a pausar, porque no se quitó, se pausó, la gente se escandalizó. Las redes sociales, yo te vendo rollo. Llegaban y compraban 20 rollos y
A mí se me acabó. Fui a una tienda que es una tienda rural, por así llamarla, rural, no de las grandes y principales. Tenía un montón de rollo. Fui y compré solamente lo que necesitaba. Bueno, ¿por qué no aprovecho y llevo por si acaso? ¿Y qué va a pasar con otra persona? Alguien más va a necesitar. Y yo me ponía a pensar, si alguien que está criando un bebé, un niño, y uno se lleva toda la leche y se lleva todo el rollo porque está asustado, no debemos de ser así. Pero la información es clave para podernos mover. Guerras, rumores de guerras. Entonces, estos movimientos tectónicos, estas placas, siempre han tenido movimientos. Siempre. Pero lo que la Biblia dice es que esto será más intenso. Eso sí, siempre ha habido guerras. Siempre. ¿Por qué guerreáis entre vosotros? Dice la palabra, por vuestros celos. Siempre, pero va a haber guerras cual nunca han habido. Terremotos cual nunca han habido. Lluvias cual nunca han habido. Pero lo que hemos mirado hasta hoy todavía no es para estar preocupado. Pero siempre preparándose en esta relación con Dios. A su nombre. En Mateo 24:9 tenemos la persecución de los creyentes. Persecución de los creyentes. Seremos perseguidos por nuestra fe, lo que nos llama a permanecer firmes. Siempre ha habido persecución, pero ha habido épocas tremendas. En 1986 aproximadamente llegó el evangelio a comunidades rurales de Chiapas, donde no gustó este cambio al sistema político religioso, no les gustó y empezaron a perseguirlos. Yo tengo en mi biblioteca personal periódicos que pagaban 10,000 pesos por pastor que mataran. Lo pusieron en las noticias. En el 2002, 2003, yo fui para allá. Y sucedieron cosas muy terribles. No lo vas a escuchar en las redes sociales. Hay un templo donde está la gente reunida alabando a Dios en espíritu y en verdad. Ejemplo, este hombre ya no toma, este ya no prende veladoras, ya no paga para que se haga fiestas patronales, y el sistema económico establecido no le gustó, porque el evangelio es saludable. Te dice el evangelio, marido de una sola mujer, críe a sus hijos en disciplina y temor de Dios, consuma alimentos que sean saludables, ahorre, diviértase en el día a día con cosas saludables. Entonces no gustó, y a todos los que estaban ahí reunidos los mataron. Se levantó una torre de madera que se llama la Torre de la Infamia por lo que sucedió. Ahora, en los medios nacionales e internacionales no lo vas a ver. Eso no lo vas a ver. Yo tengo contacto con pastores que trabajan en esas comunidades. La razón por la que yo conozco lo que es Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, fue por esto, y San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal de las Casas, todos unos cerros que hasta donde alcanzaba tu vista, no tan altos los cerros, todo alrededor, eran miles de personas que los sacaron de lo que se llaman parajes o comunidades por su fe en Jesucristo. Los sacaron. Y parte de su familia que se quedaba siendo maltratada o hostigada. Terrible. Y así te podría contar de otros países, pero te voy a hablar de lo que yo vi, de lo que yo sé y donde yo he estado. Si traías una Biblia en la mano y te agarran, peligroso. Pastores me recogieron en el aeropuerto y dimos estos recorridos y estuvimos animándolos y alentándolos a seguir en la fe. Y explicamos el sistema legal en México, que es asociación religiosa, cómo funciona. Entonces yo llevaba a 2 personas de mi equipo para asesorar y para ayudar y para motivar. Uno de ellos había trabajado para la guerrilla en Centroamérica en la época de las guerrillas, era el que movía la economía, el transportador.
Ese era su trabajo. Y el Señor, Dios lo llamó siendo muy joven, sacándolo de la muerte, de una prisión cuando fue detenido, cuando fue arrestado por su involucramiento con la guerrilla. Tremendo. El otro que llevaba es un especialista en hacer registros de iglesias en Ciudad de México. Tuvimos reuniones todos los días, fue largas jornadas de trabajo para asesorarlos. Resulta que entre sus documentos ellos ya tenían registros que solamente podían actualizarse y dar cobertura a otras comunidades y podían sobrevivir por sí mismos. Porque yo nunca tuve la intención y nunca la he tenido de yo ser el que estoy enfrente de ellos. No, yo voy a llevarles una palabra de aliento como hermanos en la fe, compañeros de milicia, a su nombre. Entonces fueron perseguidos. Historias como: me sacaron el machete y me dijeron, tienes que renegar de Jesucristo. Cada vez que pongo el canto que dice, he decidido seguir a Cristo, siento ese escalofrío, esa lucha que han tenido nuestros hermanos en esos lugares. Muchos de ellos perdieron su familia, pero dijeron, no vamos a negar a Cristo, vamos a seguir adelante. Ahora, no los voy a comparar a ellos con ustedes, ni a ustedes con ellos, porque cada uno de nosotros, en los lugares que vivimos, enfrentamos nuestras propias persecuciones. Enfrentamos nuestras propias persecuciones por ser cristianos. Más de 4 o 5 veces me han quebrado las ventanas de la radio. Nunca lo había mencionado. Recién la cabina está nuevecita. Y este domingo que viene van a ser 3 semanas que quebraron las ventanas. No creas que la rayaron, no, quebrada, digo yo, bien quebrada. Pero eso me va a desanimar. No. En los trabajos, por ser cristiano, ay, muy cristiano, y muy esto, muy lo otro, muy acá. Y como le llamamos la carrilla, es feo. Hermanas cristianas siendo hostigadas y maltratadas por su cristianismo. Entonces dice la palabra, seréis perseguidos y aborrecidos por causa de mi nombre. Hago una pausa interesante aquí. ¿Quién te dijo que tú tienes que ser amado de la gente? Oh, quiero que las redes sociales, voy a poner esto para que la gente no, el Señor dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Ahora, lo glorioso aquí es que cuanto más intensa es la persecución, la manera que Dios se manifiesta en nuestras vidas es más poderosa, es más tangible. Yo te diré lo que tú tienes que decir cuando vas a hablar. Aunque no sepas qué decir, yo pondré palabra en tu boca. Pondré en ti la valentía, la osadía, la determinación para que vayas adelante. Es lo que el Señor hace con su iglesia en los 4 cabos de la tierra. Denle un aplauso al Señor. Entonces la promesa es, o el acuerdo, el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Entonces no solamente es persecución, maltrato por el mundo, sino que dijo el Señor, yo he vencido al mundo, ustedes también lo vencerán. Los religiosos venían y lo acusaban y él tranquilo contestaba sus preguntas. Cuando los gobernantes venían y lo querían acusar, hablando específicamente de Herodes, Jesús dijo, díganle a esa zorra que yo trabajo hoy y trabajo mañana y pasado mañana termino. Todo lo que él decía era profético, tenía una conexión, estaba hablando de su muerte y al tercer día resucitaré. Jesucristo vino a establecer un reino espiritual. Lo que el judaísmo le ha sido difícil digerir, porque han estado esperando un reino que se establezca, un reino prometido. Pero vino el reino cuando vino Jesucristo y estableció el reino en la vida de las personas. Y cuando el imperio romano quería apagarlo, lo expandió. Es como ponerle gasolina.
Esperamos que este mensaje ha sido de edificación para tu vida y para tu familia. Queremos seguir bendiciéndote en la área espiritual. Aquí hay una iglesia en el Valle de Salinas, California, como una guía espiritual que está bendiciendo y edificando vidas. Acompáñanos a uno de nuestros 2 servicios de celebración los días jueves a las 7, totalmente en español. Los domingos son bilingües a las 10 de la mañana. Estamos localizados en el 61 al norte de la Sanborn Road, Salinas, California, 93905. Nos va a dar gusto recibirte. Tenemos 850 lugares esperándote. Bendiciones.